Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con nuestra cuarta y última sesión de Adobe Illustrator. Bien, ya hemos trabajado en torno a las herramientas básicas de Adobe Illustrator, pero también avanzadas, ¿no? Trabajamos incluso los acabados con pluma, por ejemplo, también las formas de poder dar relleno, la configuración de los trazos, y el día de hoy complementamos con las herramientas de texto. Texto, al igual que InDesign o Photoshop, como ya vimos, tiene también la opción de estilos, algunas opciones de deformación preestablecidas. También podemos crear formas personalizadas para la parte de la deformación. O sea, podemos deformar los textos a partir de Maya, por ejemplo, ¿no? También trabajaremos distintas formas de aplicar texto, por ejemplo, sobre trazos, sobre trazados, ¿no? Sobre formas también, cómo adaptar, y los estilos que nos ayudarán también, ¿no? A poder agilizar los procesos, ¿no? Entonces, podemos personalizar nuestros estilos y, bueno, algunos pinceles, ¿no? Extra. Por último, trabajaremos la parte de máscara, de opacidad y de recorte. Bueno, entonces continuamos. Vamos a crear un nuevo documento. Bueno, seguiré con el formato digital nada más, así es que vamos a un formato web, por ejemplo. Un formato estándar, ¿no? Por ejemplo, 1024 por 768. Estoy eligiendo este formato porque, bueno, solo vamos a trabajar a nivel digital. Si tendría que configurar para imprimir, entonces sí tendría que trabajar en CMYK. Bueno, entonces empezamos con la herramienta texto. No olviden verificar el espacio de trabajo. No olviden que siempre es necesario restaurar o restablecer, ¿no? De repente los paneles están movidos. Nos vamos a la opción de ventana. Elegimos restaurar aspectos esenciales o el que estén utilizando. Ya está. Activo capas porque es esencial trabajar con capas. También color. O también en todo caso la muestra, ¿no? Muestras. Esto nos va a facilitar el trabajo. También veremos el día de hoy estilos, ¿no? Y el icono lo vamos a... Bueno, ahorita no está activado estilos, así es que vamos a ventana y vamos a encontrar estilos gráficos para poder activar Shift F5. Aquí tenemos los estilos gráficos. Y también trabajaremos con estilos, ¿no? En este caso tenemos estilos gráficos. Si nos vamos a la opción de texto, dentro de texto vamos a encontrar las opciones de estilo de carácter y párrafo, ¿no? Que en este caso es muy similar al Adobe InDesign, ¿no? Es muy similar. Entonces vamos por partes, activamos la herramienta texto. La herramienta texto trabajamos activando con la tecla T, ¿no? Pasamos por la herramienta, nos muestra la letra T, que sería el atajo. Pero hago un clic sostenido y vemos que hay un grupo de herramientas. O sea, no es una sola herramienta, ¿no? Hay distintas opciones. Podemos incluso separar todo este grupo como una pequeña barra de herramientas, ¿no? Ya aparte. Para ello hacemos clic en esta flechita blanca a la derecha, hago un clic y se despliega como como una mini barra, ¿no? De herramientas, pero solamente de texto. Entonces, todas estas herramientas nos van a permitir trabajar en torno a, por ejemplo, configurar textos para títulos, caracteres, ¿no? Solo accedemos desde aquí a la herramienta como tal, pero ya toda la parte gráfica, configuración, lo vemos desde apariencia. Entonces activo, hago un clic y se genera el texto de relleno, ¿no? El texto falso, texto de relleno. Este texto podemos crecer, ¿no? Activo la herramienta selección y podemos crecer, pero presionando Shift de esta forma. Presiono Shift y crecemos de manera proporcional. Pero esto es una forma libre. Si yo quiero trabajar con, ¿no? De repente puntos exactos, específicos, parámetros, nos vamos a ventana, texto y activamos carácter. Con control T activamos carácter y desde aquí
tenemos las mismas opciones que estuvimos trabajando en InDesign. Vamos a activar en la parte superior derecha las opciones. Mostrar opciones y ya nos muestra todo, ¿no? Todo completo. Entonces, la fuente empezamos cambiando desde carácter. Siempre desde carácter cambiamos la tipografía. Por ejemplo, cambio la tipografía. Doble clic para que se seleccione todo el texto y podemos editar texto, ¿no? Editar texto. Además, así como editamos la tipografía, ¿no? Elegimos, por ejemplo, otra fuente. Elijo otra fuente, por ejemplo. Podemos modificar también el interlineado, ¿no? No olviden que el interlineado viene a ser la separación entre líneas, ¿no? Y desde aquí podemos modificar. Siempre vendrá el modo automático, pero no siempre es adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ha venido con 93 y es demasiado la separación. Entonces, aquí juntamos un poco. Más o menos 70, yo creo que quedaría muy bien. Y ya está. También podemos trabajar la parte del tracking, que vendría a ser la separación entre caracteres, ¿no? Que ahora mismo está más o menos un poco separado, así es que podemos juntar ligeramente, por ejemplo, menos 25, quedaría bien, ¿no? Entonces recuerden que el tracking viene a ser la separación entre caracteres, entre todos los caracteres, y el interlineado, la separación entre líneas. También la escala, ¿no? Pero esta escala, repito, no es tan usual. Lo que sí, por ejemplo, ya tengo yo mi texto y empiezo a crecer de esta forma. Vemos que varía el tamaño del texto, pero la escala sigue manteniéndose al 100%, ¿no? Control Z, regreso. Entonces, mi texto, vamos a colocar unos 70 puntos, ¿ya? 70 puntos al texto. Saco un duplicado. A este texto, que ahora tiene 70 puntos, la escala, por ejemplo, vamos a subir a 120 vertical y a 120 horizontal. He escalado de manera proporcional, tanto vertical como horizontal. Pero vemos que la fuente se mantiene 70 puntos, igual la de acá, 70 y 70. ¿No? Entonces mantiene los puntos, ¿sí? De tamaño, pero lo que hace es escalar, ¿no? Entonces es poco usual, pero también es una alternativa, ¿no? En caso que se necesite. También saco un duplicado de mi texto inicial y tenemos las opciones, por ejemplo, de que este texto, por ejemplo, se convierta todo a mayúscula. Con esta opción lo convertimos todo a mayúscula. La segunda opción nos da versalitas, ¿no? Que es tipo mayúscula, pero un poco pequeño, que vendría a ser el tamaño de las minúsculas. Miren, es el tamaño de la minúscula, pero todo en mayúscula, ¿sí? O sea, conserva el tamaño de las minúsculas, pero se ve todo en apariencia mayúscula. Eso viene a ser prácticamente las versalitas. Entonces, todo en mayúscula o versalitas, ¿no? Y también trabajamos las opciones de, por ejemplo, el subíndice o superíndice, ¿no? Superíndice o subíndice. Lo mismo que trabajamos en los otros software ya la semana pasada, ¿no? O la sesión anterior, incluso en Photoshop. Por ejemplo, selecciono el 2 y lo convertimos a un superíndice y el 3 a un subíndice. ¿Sí? Entonces, también hay otra opción en que, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, suponiendo esto es el número 2, pero no lo vamos a convertir a un superíndice, lo que haremos es desplazar, ¿no? Entonces, por ejemplo, desplazo el número 2, pero tal cual, mantiene su tamaño, ¿no? Entonces, no viene a ser un superíndice porque vemos que mantiene su tamaño, ¿no? Entonces, puede ser que en un momento, por ejemplo, yo quiero escribir acá, sigo editando, miren, el texto aparece en la parte superior hacia donde hemos desplazado y aquí también puedo seguir editando. ¿Ven? Entonces tengo el texto en una fila y la otra fila está con un desplazamiento vertical, ¿no? Con un desplazamiento vertical. También, por ejemplo, selecciono uno de los caracteres, por ejemplo, la T, y podemos rotar, ¿no? Rotamos en específico solo ese carácter,
¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 90 grados y ya está, solo ese carácter. Selecciono la letra E de aquí, por ejemplo, y también vamos a rotar unos 90 o menos 90 grados. O sea que de forma específica elijo el carácter a modificar, ¿no? Pero no es un subíndice o un superíndice, vamos a quitar todas las opciones, miren. Si quito la opción de mayúscula, se vería de esta forma. Si quito el subíndice, también, ¿no? Entonces tendríamos este resultado. ¿Ya? Entonces, estas son algunas opciones de ese carácter, pero también tenemos lo esencial, ¿no? Aquello que ya habíamos visto, como por ejemplo el subrayado o tachar, ¿no? Que es como que marcar por el medio. Entonces, tenemos estas opciones, pero claro, esto lo vemos desde carácter. Añado una nueva mesa o duplicamos con Alt y borramos todo. Si yo quiero empezar a dar color al texto, es sencillo. Es súper fácil porque podemos trabajar directamente desde muestras o podemos trabajar desde color, ¿no? Desde nuestro selector. Entonces selecciono el texto, elijo el color y ya estamos modificando los colores. Pero si yo quiero trabajar con un degradado, no aplica de manera directa. No aplica, solo aplica colores uniformes. Entonces me dirán, pero entonces, ¿cómo trabajo con degradados, no? Esto lo podemos hacer desde apariencia. Ya, voy a sacar un duplicado o voy a trabajar con este texto, por ejemplo, y nos vamos a apariencia. Apariencia. Desde apariencia, así como configuramos los trazos, así lo podemos hacer. Vamos a la opción de añadir un nuevo relleno y a este relleno nuevo le añadimos o le damos pues un degradado. ¿Ven? Y además puedo añadir, digamos, aparte de ese relleno, puedo añadir un trazo, ¿no? Añado un trazo y ese trazo lo cambiamos de color. Y además podemos engrosar. Este relleno lo puedo arrastrar para que esté por encima de este trazo, ¿no? Este relleno arrastro con un clic sostenido y lo coloco delante o por encima del trazo. Y tendría este resultado, ¿no? Entonces, desde aquí puedo añadir más trazos a la vez. Me sitúo en la parte inferior, hago clic en nuevo trazo y añadimos un nuevo trazo, arrastro debajo. Pero este trazo engrosamos más y además cambiamos de color para que se pueda diferenciar. Ahí. ¿No? Entonces tenemos aquí dos trazos y un relleno. En este caso un relleno degradado. ¿Sí? Igual sigue siendo un texto editable, no es imagen, solamente se ha editado el color. ¿Ven? Sigo editando. ¿Ven? Entonces es un texto editable. ¿Sí? Pero directamente desde la paleta de color, desde muestras, podemos elegir un color entero, ¿no? Uniforme. Un color uniforme. O desde el selector, desde aquí. También desde la barra de herramientas hago doble clic en esta parte del color negro, que sería el color de relleno, y cambiamos con el selector de colores. Bien, entonces tienen esas alternativas para cambiar el color. Luego tenemos otra opción que sería la herramienta texto de área. Para trabajar texto de área, previamente debo dibujar un área, ¿no? Digamos, una forma preestablecida puede ser una estrella o un polígono. A un clic y cambiamos a 8 lados, ¿ok? Y ya tengo mi polígono. Este polígono lo va, si yo activo ahora previamente seleccionada la forma, activo la herramienta texto de área y verán que si me sitúo por aquí más o menos, ¿no? A un clic, esto viene a ser, vamos a quitar el relleno, ¿sí? Solamente lo dejamos con trazo, solamente lo dejamos con trazo y nos vamos a la herramienta de texto de área. Y ya está.
Pero claro, vamos a restablecer las opciones de carácter. ¿Para qué? Para que no nos aparezca muy grande el texto, ¿no? Vamos a su propio menú de carácter, superior derecha, y aquí vamos a restaurar panel. ¿Ven? Ya restauré y todas las opciones están como viene, pues, ¿no? La opción predeterminada. También restablecemos aquí los colores, ¿no? Por defecto. Y visualizamos aquí nuevamente, restaurar panel y listo. Ahora sí, selecciono la forma, activo la herramienta y hago un clic aquí en la misma esquina. Y ya está. Ya rellenamos el área, por eso se llama texto de área. Eso quiere decir que puedo dibujar formas personalizadas, sí, ¿no? Por ejemplo, utilizo pluma y dibujo clic, clic, más o menos por ahí, más o menos un arbolito, ¿no? Entonces ya tengo la forma y obviamente que esto es una forma relleno, ¿no? O sea, tiene relleno. ¿Por qué? Porque no es un trazo abierto, no es un trazo libre, ¿no? Es una forma cerrada, por eso se rellena. Entonces lo invierto al que el color se vaya al trazo y ya no relleno. Para más, o sea, sobre todo para poder diferenciar. Ahora activo la herramienta, hacemos un clic y se rellena, ¿no? Pero como estos son textos de área, pues no lo configuramos tanto con carácter. La fuente sí. Por ejemplo, cambio de fuente, ¿no? Puedo cambiar de fuente, eso sí. Cambio de fuente, cambio el tamaño de la fuente, por ejemplo, 11 para que ingrese todo el texto. Cambio el interlineado también, por ejemplo. Cambiamos el tracking, ¿no? Que viene a ser la separación de caracteres también. Aquí igual, ¿no? Cambio de fuente. Cambio el tamaño, el interlineado y el tracking. Ya, eso es lo que podemos hacer. Pero ya otros ajustes respecto a la forma ya lo tendríamos que ver desde párrafo. Para ello activamos párrafo. Por ejemplo, aquí me convendría justificar todo, ¿no? Con la última fila de la izquierda, para que abarque todo el área. También podemos desactivar la opción de separación para que el texto salga completo y no salga con los guiones de continuidad, ¿no? Entonces ya ahí, hasta aquí ya hemos mejorado bastante. Entonces ya podemos volver a carácter y de repente el interlineado juntar, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, 13, ahí estaría bien. Selecciono igual. A este texto podemos justificar en la primera línea, desactivar la separación. Ya de por sí va tomando forma, ¿no? Solo que aquí faltaría más texto, completar para que se visualice completo todo. Entonces también podemos crecer el tamaño de la fuente. Ahora, esto, al momento de pintar el área, ¿no? Lo que hice fue, o no he pintado, más bien he rellenado con texto, ¿no? Entonces, si yo selecciono la forma como tal, lo que hago es, al momento de cambiar color, estoy cambiando el color de relleno. ¿No? No de la forma, sino del relleno, como tal. Selecciono y aquí también. ¿Ven? Estoy cambiando el color del relleno, que sería bueno ahora el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque el área solo hemos usado como una referencia para poder colocar el texto de párrafo. Entonces, estos textos son de párrafo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que aquí podemos configurar estilos, pero de párrafo, ¿no? No de carácter. Para estos títulos o letras, palabras puntuales, sí lo pueden guardar como estilo de carácter. Pero la otra opción, bueno, voy a dibujar con pluma, hago un clic, otro clic, arrastro, para generar una curva. Otro clic, arrastro y clic, ahí queda mi trazo. Quitamos o invertimos el color de relleno, lo invierto, lo llevo al trazo, ¿no? Entonces no tiene relleno, solo tiene trazo, porque es una forma abierta, ¿no? No ha cerrado.
Entonces ahora nos vamos a la tercera opción, que sería herramienta de texto en trazado. Entonces para ello hago clic igual al inicio y ya tengo mi texto rellenado. ¿Ve? O sea, toma forma el área previamente dibujado. Entonces aquí ya tenemos texto en área, perdón, en trazado, ¿no? Texto en trazado. Y igual, todo lo que es justificar, alinear, eso lo vemos desde párrafo. Por ejemplo, lo centramos, pero desde carácter crecemos el tamaño del texto. También cambiamos la fuente y luego ya cambiamos el color. Clic fuera y ya está. Pero claro, como mi trazo sigue ahí, ¿no? O sea, mi trazo no ha desaparecido porque esa es la base. Entonces, con selección directa, hago clic sobre el punto de ancla, ¿no? Sobre el punto de ancla que yo desee modificar y el texto sigue adaptándose a esa forma. Nuevamente, y se sigue adaptando a esa forma. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sigue siendo pues un trazo, ¿no? Están ahí los nodos o los puntos de ancla, perdón. Entonces, pero si yo selecciono igual con la herramienta selección directa, no el trazo, sino el texto, miren, hago un clic sobre el texto, verán que cambia el aspecto. Aquí al inicio me aparece un cuadradito blanco y una línea, una barra. Aquí al final también. Y si yo me acerco sobre el texto, vemos que aparece en la parte inferior una flechita negra. Esto quiere decir que yo puedo modificar la ubicación del texto. Por ejemplo, hago un clic y arrastro, ¿no? Miren, hago clic y arrastro hacia abajo y lo que hice es llevar hacia la parte exterior, ¿no? O invertir, mejor dicho. Clic, arrastro y nuevamente lo llevo a su lugar. Entonces, esto aplica no solo para este trazo, ¿no? Por ejemplo, voy a dibujar un elipse, dibujo un elipse, cambio a trazo y voy a sacar una copia antes, ¿ya? Antes de hacer todas las modificaciones. Vamos a edición, copiar, sacamos una copia. Activo la tercera opción, que sería, en este caso, texto en trazado, ¿no? Y hago un clic sobre el borde, porque estoy utilizando la tercera opción, ¿ya? No la segunda, la tercera opción. Y ya está, ya se rellenó, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ponemos, ¿no? Panadería, ya. Entonces ya está el nombre colocado. Pero el texto no debe estar ahí, ¿no? Entonces el texto debería estar al centro. ¿Por qué se ha ido a un lado? Entonces yo selecciono por selección directa y verán que estas dos barras se han ido al frente, ¿no? Al extremo. Nuestro texto está centrado, ¿no? En teoría está centrado porque aquí nos sale centrado. Y lo que hacemos es, con selección directa, hago clic sobre el texto. Vamos a ver que aparece nuevamente esa flechita negra en la parte inferior y arrastro. Arrastro y vemos que nos aparece la guía inteligente, ¿no? De color magenta al medio, quiere decir que ya está centrado. Ahora, si yo no quiero que el texto vaya en la parte externa, sino al interior, igual, clic, arrastro hacia adentro y rotamos. Rotamos y el texto se va hacia la parte interna, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí queda. Como ya había sacado una copia previamente, ahora lo pegamos delante. Ahí está la copia, ¿no? Y este mismo texto, o sea, no el mismo texto, sino la misma fuente y todo, vamos a aplicar sobre esta forma. Entonces selecciono la forma, vamos a la herramienta trazo, y hago un clic y ya está, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, ese texto. Vamos a ahora arrastrar y lo llevamos hacia el interior. Esperamos que aparezca la guía magenta al medio y ya está centrado. ¿Ven? Entonces ya tengo mi texto interno y el otro externo. Ahora seleccionamos ambos, vemos que mantiene el mismo radio, ¿no? Entonces reducimos un poco y dibujamos uno más grande. Vamos a enviarlo detrás, clic derecho, organizar, enviar detrás y cambiamos de color, ¿no? Pero ahora lo pasamos a relleno. Ya no trazo, sino relleno.
Y ya está. Ya podemos cambiar el color del texto, ¿no? Aquí también. Ahora, en algunos casos, mira, voy a sacar otra copia del elipse, control C, saco una copia y control F, pego delante, ¿no? Reducimos con, si yo esa copia lo quiero reducir y presiono Shift, será proporcional, pero seguirá hacia el punto de referencia, ¿no? Repito, digamos, hago clic en Shift, o sea, mantengo clic sostenido, perdón, Shift sostenido, ¿para qué? Para la proporción. Pero elijo este punto de referencia y mi transformación se irá a ese lado. Yo quiero que la transformación sea hacia el centro y además proporcional. Entonces, Shift para que sea proporcional y Alt para que sea hacia el centro. Ya está, ¿no? Entonces ya aquí modificamos el color. Pero además, si vemos que este texto en realidad debería estar a la altura de este radio de panadería, ¿no? Entonces crecemos y abarcamos ese área. Y ya está. Ya está ahora sí alineado. ¿Eh? Igual, saco una copia, control C, control F, pego delante. Y crecemos. Ahora vamos a invertir. Invertimos a que sea relleno de trazo, ¿no? Y ese relleno de trazo ya, o lo pintamos el trazo y ya podemos engrosar. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, estas son las formas de aplicar el texto sobre un trazado, ¿no? Pero vieron que no solo aplica a un trazo así, ¿no? Abierto, sino también a un trazo cerrado. Solo que si yo utilizo el elipse, ¿no? Invierto, me quedo igual con trazo nada más, esto es una forma cerrada, y me voy a la segunda opción, ya no será un texto entrazado, pues, ¿no? Porque estoy usando la opción de texto en área. Hago clic y va a rellenar todo el área. Entonces, no. Pueden dibujar formas abiertas, cerradas, pero activar la tercera opción si quieren hacer texto entrazado. Luego nos vamos a la tercera opción. La tercera opción nos da alternativa similar a la primera opción, ¿no? Que es la principal de hacer clic y ya tengo mi texto, pero por defecto siempre será horizontal, ¿no? Ahora la otra opción sí es para un texto vertical. Hago un clic y el texto ya de por sí se genera de forma vertical, ¿no? Doble clic y empezamos a editar texto. Pero además, este texto, así como tenemos vertical, también tenemos texto de área vertical. O sea, yo puedo dibujar, digamos, un rectángulo y ahora nos vamos a texto, ¿no? De área vertical. Hago un clic y se rellena el texto de esta forma. ¿Pero por qué de esta forma? Porque se ha quedado con la configuración anterior. Control Z, vamos al menú de carácter y restaurar panel. Ahora sí activo la herramienta texto de área vertical. Hacemos un clic y ya está. Ya se rellena. Esa es la configuración predeterminada. Esto ayuda mucho a la creación de pupiletras, ¿no? De crucigramas, entre otros. O sea, ayuda mucho. Ya viene el tema de alinear, justificar, ¿no? Cambiar el tamaño de la fuente. Quizás, por ejemplo, vamos a eliminar todas estas filas. ¿Para qué? Para crecer el texto. Ahí, por ejemplo. Debo crecer más el área porque vemos que está en rojo, porque hay un error, hay texto desbordado, ¿no? Si crezco el área, ahí todavía se visualiza el texto completo. Suponiendo que todo este texto está en minúscula, pero necesito cambiar a mayúscula, ¿no? Vamos a texto, menú texto, cambiar mayúsculas. Y ahora todo el texto estará en mayúscula. Ahora nos queda justificar, ¿no? Podemos justificar de esta forma para que todo parezca más organizado. Quiere decir que acá también se trabaja el interlineado, ¿no? Pero claro, vertical. Pero las opciones siguen en el mismo lugar. Aquí. Sigue siendo esta misma opción para el interlineado. Ahí puedo juntar un poco más.
También podemos, el tracking, ¿no? Separar más entre caracteres, ¿ven? Separo, voy separando más entre caracteres. ¿Ya? Entonces, esa opción igual, no solo es para un cuadrado, pues, ¿no? Ya que esa área puedo dibujar cualquier forma para poder colocar luego el texto vertical. Por ejemplo, dibujo un polígono, vamos a invertir, activo texto de área vertical y clic, se rellena, pero todo vertical. ¿Sí? Entonces ahí tienen las dos alternativas. Luego nos vamos a la otra opción que sería similar a la de acá, de texto en trazado, pero en ese caso, bueno, aprovecho el área y aprovecho la opción, ¿no? En ese caso lo que hacemos es, igual, dibujo un trazo con pluma, por ejemplo ahí, invertimos para tener la guía, la referencia, ¿no? Y activamos la opción de herramienta vertical, ¿no? En trazado, así como hicimos aquí texto en trazado, pero aquí es vertical. Entonces selecciono la forma, activo la herramienta y hago un clic. Y el texto se irá de forma vertical, ¿no? Y aquí ya podemos editar nuestro texto. Y ahora mismo está justificado, ¿no? Por eso es que aparece de esta forma. Nos vamos a esta primera opción, cambiamos el tamaño, ¿no? En este caso, por ejemplo, los caracteres están muy separados, así es que vamos a juntar más o menos 50 podría ser, y cambiamos la fuente también, ¿no? O más bold. 22, 5 está ahí. Y ya tenemos nuestro texto vertical, ¿eh? No es lo mismo que esto, ojo, porque si yo este texto lo roto de esta forma, el texto sigue estando de forma horizontal, ¿no? Entonces no es lo mismo. Esto sí es texto vertical, esto no, ¿ya? Porque algunos se confunden y al rotar esto, pues no cambia la orientación de las letras, ¿no? De los caracteres, sigue siendo horizontal. En cambio aquí sí es vertical, ¿no? Esto de por sí es vertical. Entonces pueden generar en trazos verticales, pueden generar en áreas verticales o simplemente un texto vertical, ¿no? Sin ninguna de estas opciones. Sí, pero ya vieron que también tienen las opciones de configuración desde párrafo, ¿no? De la misma manera como ya trabajamos las otras opciones de aquí. Voy a añadir una nueva mesa aquí en la parte inferior. Con Alt saco un duplicado. Y ahora nos vamos a esta opción que me parece más interesante. Saco el duplicado y, por ejemplo, voy a editar el texto y coloco retro. Crecemos el texto. Esta herramienta me da la opción de poder retocar. O sea, dice retocar texto y en este caso nos permite editar cada carácter, ¿sí? No tengo que hacer de repente esto de seleccionar todavía con negrita. Digamos que quiero cambiar la letra R a un color rojo, ¿no? Selecciono y cambio de rojo. Quiero rotar, entonces tendría que aplicar aquí, ¿no? Desde carácter la rotación. Por ejemplo, -90. Ya, pero eso me va a demorar mucho. Entonces, la otra herramienta específico para este tipo de trabajo es retocar. Hago clic sobre el carácter y puedo trasladar, podemos rotar con Shift, ¿no? Rotamos a ángulos exactos o colocamos aquí también. Ya está. También cambio el color, por ejemplo. Selecciono el otro carácter y lo puedo reducir directamente desde aquí. Arrastramos, cambiamos la ubicación, selecciono el otro carácter, arrastramos, crezco un poco más, de manera proporcional siempre, ¿no? Por ejemplo ahí. Y también lo cambiamos el color. Selecciono el otro carácter, le coloco por aquí, también el otro carácter y reducimos, ¿no? Más o menos. Ahí cambiamos el color.
Selecciono este otro carácter, también cambiamos color y listo. Entonces miren, ahora clic fuera y ya está. Pero obviamente que este texto es editable, ¿no? No lo tuve que convertir a contornos, a vector, para recién trabajar por separado, ¿no? Entonces ahora yo puedo editar, si por ejemplo me sitúo en este carácter, en la O, y sigo editando cualquier letra, miren, toma esa característica. Si me sitúo, por ejemplo, aquí en la R, sigo editando, toma esas características, ¿no? Porque es un texto editable. Ya, bueno, a esto podemos añadir luego, pues, un tipo de trazo, ¿no? Una opción es de apariencia, pero en este caso, recuerden que cada carácter tiene un color distinto, ¿no? Entonces, desde apariencia no me ayudaría esa opción, porque recuerden que añado un relleno, pero aplica a todo, no a cada carácter. Entonces, el trazo también se puede añadir, ¿no? Directamente desde la opción trazo, por ejemplo, un trazo de 3 puntos, pero hacemos de que el trazo se vaya al exterior, ¿no? Para que no afecte a nuestro texto. Pero en este caso, miren, en este caso, si quiero añadir más detalles, lo que sí sugiero ahí sí es ya expandir la forma, convertir a contornos. Esto es el editable, ¿no? Esto lo dejamos aquí, saco un duplicado y vamos a texto, crear contornos. Crear contornos nos permite convertir a formas vectoriales. Shift, Control O. Ya tengo la forma convertido a formas. Control Y y puedo visualizar que estos son texto, ¿no? Todo lo que ustedes ven de negrita, así, esto es texto editable. Control Y, esto de acá, con selección directa veo que se activan los puntos de ancla para editar. ¿Eh? Entonces ahora sí, ya puedo trabajar añadiendo más trazos, ¿no? Por ejemplo, no lo voy a hacer de esa apariencia, ahora lo haré de otra forma. Quito este trazo primero, ya, selecciono todas las formas y nos vamos a objeto, trazado, desplazamiento. El desplazamiento sirve para utilizar como referencia la forma inicial, ¿no? O sea, la forma inicial es la referencia y el desplazamiento es hacia los 4 lados, con una proporción exacta. Por ejemplo, ¿no? Unos 2 píxeles y ese es el desplazamiento, al contorno, mejor dicho. Desplazamos 5 píxeles, ese es el desplazamiento al contorno, en proporción. Pero también podemos hacer que las esquinas no necesariamente sean en ángulo, como aquí, ¿no? Aquí vemos que es en punta. Pero si quiero que sea redondeada, lo cambiamos. Y ahora es esto. Quiero que sea más amplio el desplazamiento, coloco, por ejemplo, 8. Y ese sería ahora el desplazamiento, ¿no? Entonces, esto me da opción de poder generar desplazamiento. Por ejemplo, lo dejo en 8, damos OK. Pero el desplazamiento ya se generó. Si yo hago clic fuera y vuelvo a seleccionar, todo está mezclado. Para evitar ello, ¿no? Lo que yo hago siempre es objeto, trazado, desplazamiento, ¿ok? Y antes de soltar, control X. ¿Para qué? Para llevar a otra capa o agruparlo o unificarlo. Control F, lo vuelvo a pegar. Vamos a buscar trazos y lo unificamos con la primera opción. Clic derecho, organizar, enviar detrás. Ya está. ¿Ven? Entonces ahora sí puedo seleccionar y volver a hacer otro desplazamiento desde objeto, trazado, desplazamiento, ¿no? La misma cantidad, pero ya eso lo cambiamos de color, ¿no? Control X, Shift Control V y lo enviamos detrás. Ya ello podemos cambiar a otro color. Y ya está. Además, sobre el color base, ¿no? Que es lo de acá. Bueno, esto lo vamos a cambiar de color porque ya tenemos de por sí el... Ya, ahí. Entonces, esto también. Selecciono todo este grupo, nos vamos a apariencia y acá lo que sí añado de apariencia es una sombra para despegar del fondo, ¿no? Y el desenfoque menos porque no puede ser tanto porque es un elemento pequeño. Desplazamiento Y es hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Y X izquierda derecha. Vamos OK y listo. Ahí tenemos
Además, como esto es una forma vectorial, yo puedo sacar un duplicado, quito el efecto de la sombra. Toda esta forma lo vamos a unificar. Desde buscatrazos lo convertimos a una forma compuesta. ¿Para qué? Para que todo funcione como uno solo. Y expandimos. Ahora selecciono Alt, saco un duplicado. Repetimos esta copia, lo dejamos ahí. Seleccionamos esto y cortamos para que esto nos funcione como la luz, ¿no? Entonces ya podemos colocar aquí un color blanco, superponer y queda como el brillo, ¿no? Y si es muy fuerte, puede ser una luz suave, ¿no? O luz fuerte y bajamos la opacidad, ¿no? Bajamos la opacidad. Ahí, por ejemplo. Ahora, este otro nos sirve para la sombra. Arrastramos más o menos, ¿no? Un desplazamiento hacia la izquierda porque la luz viene de la derecha. Más o menos ahí. Seleccionamos y recortamos. Y esto nos sirve para la sombra. Pero recuerden que tengo mi copia editable, ¿no? Entonces nunca trabajen sobre el original, siempre sobre la copia. Elijo un color oscuro. Aquí elegimos multiplicar para que se mezcle bien y bajamos la opacidad. Y ya está. Entonces miren, ahí tengo esto, el editable, y esto ya viene a ser vectorial, ¿no? Crecemos más y ahí podemos visualizar, control G, agrupamos todos nuestros elementos. ¿Ya? Entonces, esto es la opción de convertir un texto a un contorno, ¿no? Entonces, siempre que ustedes escuchen, ha convertido el texto a curvas, bueno, siempre se dijo de esa forma, ¿no? A convertir a curvas. Ahora las opciones aparecen cómo convertir. Selecciono el texto y ahí recién se activa la opción de crear contornos, ¿no? Crear contornos es crear, pues, los puntos de los trazos, ¿no? Por eso es contorno. Cuando yo activo la opción control Y, se visualizan los contornos. Eso es una vista de contornos. Es decir, de todos los elementos trabajados, ya sean vectores o sean textos o imágenes. Control Y y vuelvo. ¿Ya? Entonces, esa es la última opción. Así como vimos esta opción de párrafo, que es en área, ¿no? El texto en párrafo funciona igual. Activo la herramienta texto, dibujo un área y se rellenará, ¿no? Pero vamos a restablecer. Nunca se olvide de restablecer. Restauramos o restablecer es lo mismo. Dibujamos un área y ya de por sí se rellena el texto. ¿Sí? Repito, si yo hago un solo clic con la herramienta texto, se rellena, ¿no? Una palabra, dos palabras. Ya eso nos da la idea para qué sirve. Pero si yo quiero de repente aplicar un párrafo de texto sobre una pieza gráfica, no voy a utilizar esta opción, ¿no? Enter, sigo escribiendo. Enter, sigo escribiendo. Eso no ayuda, porque no vamos a poder configurar muy bien con párrafo. Pero si yo quiero hacer un texto en párrafo, es clic, arrastro y dibujo un marco de texto. Ya está. Aquí ya puedo editar el texto. Este texto igual se configura con párrafo, con párrafo. ¿Por qué? Porque es como este texto de área que funciona como un párrafo, ¿no? Todo lo que vendría a ser la parte de carácter, eso sí lo vemos aquí, o sea, la fuente. Por ejemplo, cambio la fuente tipográfica, ¿no? Crezco un poco el área para que se vea el texto completo. Cambiamos el tamaño de texto, también de carácter. ¿Qué más? El interlineado. Por ejemplo, vamos a unir un poco a unos 15 y vamos a separar los caracteres a 10 con un track. Ahora sí, desde párrafo justificamos, ¿no? Justifico si deseo activo la opción de separar o desactivo. Pero también podemos añadir, ¿no? Tabulaciones como una sangría de todo el párrafo desde la izquierda. Añadimos y estaríamos corriendo el sangrado de todo el párrafo desde la izquierda.
Lo pasamos a 0 nuevamente. La otra opción es lo contrario, ¿no? En este caso viene la sangría desde la derecha. Por ejemplo, coloco 15 y todo mi texto corre 15. Entonces, eso me ayuda aquí, ¿no? Porque vemos que el texto está pegado a los bordes. Entonces, yo quisiera que se vaya un poco de repente hacia el centro. ¿Por qué? Porque de repente saco, o sea, hago un dibujo. Por ejemplo, este polígono ahora mismo vemos en transformar, vemos las medidas, las dimensiones. Si yo estoy trabajando y veo que todo está en píxeles, porque mi formato es píxeles, ¿no? Pero quiero trabajar en centímetros, nos vamos a ajustar documento y cambiamos a centímetros. ¿Ok? Y ya está. Selecciono la forma y aquí vemos cuánto mide en centímetros. Ancho tiene 10, ¿no? Vamos a redondear a 10 por 10. Ya está. Este polígono mide 10 por 10. Dibujo un polígono igual, de 8 lados. Y también lo ponemos en 10 por 10. ¿No? Y ya está. Clic derecho, organizar, enviar detrás. Pero cambiamos el color. Entonces, el texto quedaría límite, ¿no? Pero para eso tenemos párrafo, para cambiar la sangría, ¿no? Entonces acá podemos añadir, miren, desde la izquierda 5, desde la derecha 5. Y ya eso hace que se desplace, ¿no? Ya despegamos de los bordes. ¿No? Igual, yo puedo hacer que de repente el texto, acá tenemos la opción de correr la primera fila. Entonces corro la primera fila. Corremos solo la primera fila. Con esta opción generamos un espaciado entre párrafos, ¿no? Aquí, por ejemplo, corremos la primera fila nada más, la cantidad de centímetros necesaria, ¿no? Bueno, esto está en puntos ahorita. ¿Ven? Pero también, como hay aquí un párrafo, hay un punto final, luego sigue otro párrafo, punto final, ¿no? Y así. Entonces, aquí quiere decir que podemos separar, ¿no? Aquí hay una opción como una barrita y dice espacio antes de párrafo. Añadimos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4, ¿eh? Lo vamos añadiendo de esta manera. Entonces no tenemos que presionar Enter, Enter, si es que queremos separar entre párrafos, ¿no? De esta manera. Y también puede ser que trabajen con elementos enumerados, ¿no? Por ejemplo, características de algún producto y necesiten que tenga enumeración o de repente unos viñetas. Entonces trabajan con esta opción. Aquí tengo, por ejemplo, 3 párrafos, 4 párrafos, ¿no? Crezco el área. Tengo 1, 2, 3, 4. Y aquí me aparecen los o las viñetas preestablecidas. Estas viñetas tienen su propia configuración. Activamos estos 3 puntitos y aquí modificamos también la sangría. Sangría izquierda, hacemos que corra todo respecto, ¿no? A las viñetas. ¿Ven? Entonces también la sangría de la primera fila en todo caso, ¿no? Para que corran solo los o las viñetas. O se separe o se junte. Ok. También pueden cambiar a números. Cambio a números, ya no tengo que estar enumerando. Tenemos distintas opciones de numeración. Puede ser con caracteres, con A, B, C, con números romanos. ¿Ven? Entonces tenemos distintas opciones que también pues están en las versiones actuales, ¿no? Está interesante. ¿Ya? Entonces eso nos facilita mucho el trabajo y esto desde párrafo. Repito, todo esto desde párrafo. Eso no lo vemos en carácter, ¿ya? Carácter es detalles puntuales, por eso es carácter, ¿no? Como tipografía, interlineado, tracking, kerning, algunas opciones de subíndice, porque los subíndices, superíndice, eso por ejemplo no se trabaja pues en un párrafo así extenso, ¿no? En una redacción. Puede ser que se utilice en detalles mínimos, pero si hablamos de un boletín de academias, por ejemplo, de matemática, eso se trabaja en InDesign, ¿no? Ahí se trabaja. ¿Sí? Entonces, estas son las opciones de trabajo o de configuración del texto en general de párrafo.
¿sí? Párrafo aplica para todos estos textos de área. Todo lo que es texto de área se configura con par. ¿Por qué? Y estamos hablando de textos pues más amplios. Luego tenemos opciones preestablecidas para poder deformar los textos, ¿no? Y eso es interesante porque, por ejemplo, yo edito un texto, dejo el texto, miren, se ha cambiado la sangría, ¿no? Entonces acá vamos a restaurar y ya está. Aquí también vamos a restaurar, listo. Y ahora sí crezco el tamaño, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar la fuente. Cambio a una fuente más bold para que me permita visualizar mejor el efecto o la deformación, ¿no? Vamos a guardar ya por un momento carácter. Ya en un momento volvemos a utilizar, ¿no? Y busca trazos. Y cerramos ya esta barra de texto. Bueno, las opciones de deformación. De por sí ustedes verán en la parte superior, en esta barra de control, ¿no? Debajo de menú, vemos casi al final, vemos una malla, tipo una malla. Esto se denomina envolvente. Este envolvente permite que el texto se deforme en base a alguna estructura dibujada previamente, ¿no? Si yo despliego la flechita de la derecha, aquí nos dice crear con deformación o crear con malla. Pero también lo podemos hacer desde objeto. Objeto, nos vamos a distorsión de envolvente y elegimos crear con deformación. Abrimos y nos sale aquí una ventana de opciones, una ventana emergente y aquí nos muestra todas las opciones, ¿no? Como por ejemplo arco inferior, ponemos a un lado, arco superior, bóveda. Entonces, se dan cuenta ustedes que aquí a la derecha hay una miniatura de cada dibujo. Y a la izquierda, perdón, a la izquierda los dibujos, los iconos, y a la derecha los nombres, ¿no? De cada opción. Si dice, por ejemplo, pez, entonces tiene esa forma de un pez. Inflar, nos da ese aspecto de inflado. Torcer, el aspecto de torcida. ¿Eh? Arco superior nos da ese aspecto. Entonces, estas son formas preestablecidas. Si yo quiero deformar de otra manera, también se puede, ¿no? Entonces, ahora mismo tengo activado la opción arco superior horizontal. Si lo cambio a vertical, ahora el arco se irá de esta forma, ¿no? Vertical. Pero lo dejo en horizontal. La curva es la intensidad de la deformación. Si subo, sigue deformando. A 100 ya estará muy deformado, ¿no? Si bajo, pues será menos la deformación. Damos OK y ya está, ya quedó. Pero digamos que ya quedó, me gusta cómo ha quedado ahí y yo quiero editar el color. Si yo elijo un azul, un magenta, cualquier color no aplica. ¿Por qué? Porque ya no estamos editando el texto directamente, ¿no? Ya está dentro de un envolvente. Entonces tengo que editar el contenido. Selecciono, nos vamos a la barra de control y vemos aquí la opción. La primera opción dice editar envolvente, porque estamos ahora mismo seleccionando el envolvente. La segunda opción dice editar contenido. Hacemos un clic y aquí desplegamos y cambiamos el color. De esta forma. ¿Ya? Entonces, igual, ya quiero salir de esta opción o quiero cambiar la fuente, igual. Selecciono y cambio de fuente. Ya está. Una vez ya modificado, podemos salir de la opción y activamos editar envolvente. Pero, suponiendo que quiero aplicar más opciones, ¿no? Como algo así, algo como hice acá. Entonces, no voy a poder de esta forma, porque sigo con el envolvente. Y si me voy al contenido, es un texto editable. Entonces, de ninguna de las dos formas se puede. Sacamos un duplicado siempre. Crecemos un poco más con Shift. Nos vamos a objeto y expandimos. Relleno y objeto. ¿Ok? Y ya está. Ya se expandió. ¿Ven? Ya es una forma libre. Ya no me sale la opción de malla ni nada de ello, ¿no? De deformación, perdón. Envolvente.
Ahora solo me sale el texto por sí solo. Y ya puedo aplicar desde apariencia, ¿no? Puedo añadir más rellenos, puedo añadir más trazos, si deseo. Cambiamos de color. Y este relleno lo llevamos delante del trazo. Selecciono y aquí vamos editando los tonos. ¿Sí? Entonces, estas son formas predeterminadas. Igual, yo puedo seleccionar nuevamente. Mientras es editable, esto viene a ser el envolvente. Puedo modificar todavía incluso el envolvente, ¿no? Aquí vemos que aparece la opción activada ahora mismo. Hago clic y puedo desde aquí modificar. ¿Ve? Puedo seguir cambiando a otra de las opciones. ¿Ya? Y también incluso puedo cambiar la intensidad de la curva, ¿no? Sí, entonces estas son las opciones, pero control Z regreso. Yo también puedo dibujar con pluma, puedo dibujar una forma, ¿no? Suponiendo que tengo un elipse, dibujo un elipse, utilizamos la herramienta cuchilla, no borrador, cuchilla, porque es muy diferente. Ya, cuchilla, hago esta forma y listo. Veo que se ha dividido mis tres, o sea, mi elipse se dividió en tres, ¿no? Entonces, edito acá un texto. Vamos a crecer un poco más. Ya está. Seleccionamos todas las formas, clic derecho, organizar y traemos hacia adelante, al frente. Selecciono forma y texto. Nos vamos a objeto. Sigo en la misma opción, ¿no? Distorsión de envolvente, pero vamos a la tercera opción que nos dice crear con objeto superior, porque recuerden que el objeto superior es el envolvente. Y en este caso, este será el envolvente para este texto, esto será el envolvente para este texto y esto para este último texto. Entonces selecciono los dos, nos vamos a objeto, distorsión envolvente, pero crear con objeto superior. De por sí vemos que es Alt Control C. Ya está. Seleccionamos Alt Control C, selecciono Alt Control C y listo. Ya tengo mi texto en envolventes que yo misma pues lo he creado, ¿no? Ya no utilicé algo preestablecido. De la misma forma pueden dibujar, digamos, algo un poco más interesante, algo tridimensional, ¿no? Lo que yo hice es utilizar la herramienta cuchilla. Por ejemplo, puedo dibujar un rectángulo y utilizo cuchilla para hacer este tipo de corte. También por aquí. Y ya tendré separado o dividido de esta forma, ¿no? Entonces, lo que hace cuchilla es dividir las formas, como un cúter, ¿no? Que tenemos en físico. Eso es lo que hace. Igual, puedo editar acá mi texto. Voy a colocar el mismo texto. Y ahora sí, seleccionamos, clic derecho, organizar, traer al frente. ¿Por qué? Porque debe estar delante, ¿no? Seleccionamos este texto, lo ponemos a este lado, esto aquí y esto acá abajo. Vamos a crecer un poco más. Esto también y esto también. Seleccionamos Control Alt C. Control Alt C. Control Alt C. Nuevamente, Control Alt C. Y listo. ¿Ven? Entonces, estas formas son los envolventes. O sea, los podemos seguir editando, pero acá en la parte superior ya no nos aparece opción. ¿Por qué? Porque esta es una forma dibujada. O sea, yo selecciono, por ejemplo, este punto de ancla y modifico la forma. ¿Y qué es lo que hago? Estoy modificando también la forma del texto. ¿Por qué? Porque el envolvente es lo que estoy modificando ahora, no el texto, ¿no? El envolvente. Y el texto obviamente se adapta a esa forma.
Puedo añadir un punto de ancla, ¿no? Puedo restar puntos de ancla o en todo caso editar la forma, nada más. Y ya está. Pero también podemos hacer con la opción que sería Maya, ¿no? Y también se hace interesante. ¿Por qué? Porque edito mi texto. Por ejemplo, vamos a poner aquí Maya. Crezco el texto, crecemos más o menos ahí. Y colocamos objeto, nos vamos a objeto. Seguimos en la misma opción, distorsión de envolvente. Y trabajamos con crear con Maya, la segunda opción. Y aquí nos dice cuántas filas y columnas queremos crear. Por ejemplo, 3 filas por 3 columnas. ¿Damos OK? Y ya está. Esta es mi malla. Entonces, yo puedo distorsionar aquí de forma más libre. ¿Por qué? Porque selecciono, digamos, todos estos puntos de ancla y lo traslado hacia este lado. Estos puntos de ancla lo traslado hacia este lado y estos puntos de ancla lo trasladamos hacia este lado. Y ya tengo esa distorsión. ¿Por qué? Porque lo hice de manera más puntual. Igual, ¿no? Puedo seleccionar de repente solo estos puntos de ancla y lo llevo hacia otro lado. ¿Ve? Entonces, esto ya es una forma más libre, más suelto, ¿no? Porque dibujamos nuestra propia malla. Puedo seleccionar solo estos 2 puntos de ancla y arrastrar. ¿Eh? Igual, las opciones de edición, quiero cambiar el color, no funciona de forma directa. Tengo que ingresar a editar contenido desde la barra de control. Desde aquí. Ahora sí cambio color. Quiero cambiar la fuente también, ¿no? Desde aquí. Igual pueden sacar un duplicado, objeto, expandir, objeto y relleno. OK. Y ya esto se puede modificar a degradados, a motivos, ¿no? Motivos preestablecidos o color de relleno uniforme. Y pues añadir, ¿no? Los trazos desde apariencia o pueden añadir un desplazamiento, como ya les he mostrado. Control X, Control F, clic derecho, organizar, enviar detrás y cambiamos el color, ¿no? Pero lo unificamos, ¿sí? Una vez unificado, podemos sacar copias de esta forma. Vamos a efecto, distorsionar y elegimos transformar. Desde aquí sacamos copias, por ejemplo, unas 20 copias de este desplazamiento. Pero además vamos a mover, ¿sí? Vamos a mover vertical. Miren, movemos vertical, pero también eligen el punto de referencia, ¿no? Eligen el punto de referencia. En todo caso, también lo escalan, eligen el punto de referencia o lo dejan al centro, ¿no? Acá lo dejamos como estaba y podemos mover tanto vertical como horizontal, es decir, hacia la derecha y también hacia abajo, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. Hacia abajo, por ejemplo, 0,15 y hacia la derecha 0,1. Si quiero menos copias, coloco, pues, ¿no? Menos copias y ahí tengo este resultado, ¿no? Vamos OK. Pero esto viene a ser una transformación. Control Y se ve solo uno, ¿no? No se ve los demás. Entonces ahí, si se quiere modificar, tienen que expandir apariencia. Y ahora sí, se visualiza todo por separado. ¿Eh? ¿No? Entonces es una forma también de dar un aspecto más tridimensional. ¿Ya? Entonces ahí tienen las distintas opciones de trabajo con texto, ¿no? O sea, miren todo lo que se puede hacer. Y en realidad se puede hacer mucho más, ¿no? Porque hay opciones más avanzadas como 3D, inflar, extrusión, biselar y más opciones. Sí, pero bueno, creo que esto es lo esencial que les va a ayudar en la parte gráfica. Ahora nos vamos a la opción de estilos, ¿no? Estilos, en el tema de tipografía, pues ya es casi lo mismo que InDesign, ¿no? Por así decir, coloco acá mi texto. Ya, este es mi texto, crezco un poco más. Nos vamos a estilos.
estilo de carácter, por ejemplo, y vemos, ya está modificado esto, porque no tiene una fuente predeterminada, ¿no? Ya tiene otra fuente, otro tamaño de texto. Entonces vemos que en carácter ya está alterado. Si nosotros lo restablecemos o restauramos, entonces ahí sí es un texto normal, ¿no? Un texto normal. Crecemos un poco más o lo dejamos ahí y vamos a configurar desde cero, desde estilo de carácter. Damos un clic, esto sería nuestro estilo, doble clic y accedemos a las opciones, ¿no? Ahí está. Bueno, las opciones son también más resumidas. De por sí nos muestra todas las opciones actualmente sobre este texto, ¿no? Todos los ajustes. Y acá podemos cambiar la fuente, ¿no? Cambiamos la fuente, por ejemplo, cambio el tamaño de la fuente. También, por ejemplo, un subrayado. Cambiamos los colores y ya está. Damos OK. Y ya tenemos nuestro estilo aquí guardado. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo, solamente que ven las características varían, ¿no? Entonces no hay tanta opción como en InDesign. ¿Por qué? Porque a diferencia de Illustrator, InDesign es más editorial, entonces se trabajan más opciones de texto. Pero aquí es más resumido ahí, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nuestro estilo. Si yo lo cambio a estilo de carácter normal, esto será, pero esto ya es con mi estilo personalizado. Y de la misma forma, pues no, edito un nuevo texto y selecciono esta opción y ya tengo mi estilo personalizado. Pero ahora hablando de objetos, dibujo un cuadrado, por ejemplo, un elipse, ¿ya? Y ahora cambio, digamos, de color. Cambio un color desde apariencia, ¿ya? Desde apariencia lo hacemos. Vamos a apariencia. Tengo un color de relleno verde actualmente, ¿no? Es todo lo que tengo. No hay trazo ni nada. Bueno, añadiré un nuevo trazo. Lo colocamos debajo del verde, porque el relleno es verde. Vamos a engrosar más o menos a unos 15 puntos. Añadiré un nuevo trazo debajo. Este trazo tendrá unos 30 puntos, pero otro color. Ya está. Esto será también otro color. Y tengo la forma, ¿no? De relleno. Sobre ese relleno añadiré un nuevo relleno, pero no color entero o uniforme, sino añadiré un motivo. Vamos a la biblioteca, motivos, y elijo un motivo básico, como líneas. Por ejemplo, este estilo. Uno un poco más angosto. Ya, ese. Entonces, miren, tengo aquí aplicado relleno, ¿no? De motivo, tengo un relleno color uniforme. Vamos a aclarar un poco más este verde. Ya, ahí. Pero además tengo un trazo amarillo y un trazo rojo. Sobre este relleno verde añadimos un efecto de sombra paralela. Vamos a aproximar un poco más porque está muy separado. 0,1 izquierda, perdón, 0,1 de desplazamiento X y también de Y. El desenfoque 0,05 y listo. Entonces miren todas las características que ya tiene mi elemento, ¿no? Nos vamos a la opción de estilos gráficos y simplemente le damos al símbolo más, pero previamente seleccionado nuestro estilo. Si este elemento ya configurado, vamos aquí al menú, nuevo estilo gráfico o al símbolo más, que sería nuevo estilo gráfico. Y ya se creó aquí nuestro estilo, ¿ven? Aquí está nuestro estilo. Doble clic y ustedes pueden colocar aquí el nombre, ¿no? Para su estilo. Por ejemplo, voy a poner retro, ¿ya? Listo. Paso el cursor y aparece el nombre de retro. Ahora sí, puedo empezar a aplicar, ¿no? Ya no tengo que volver a configurar mis elementos. Y este estilo aplica para todo, incluso para, por ejemplo,
para formas, para texto, ¿no? Dibujo, por ejemplo, ahora una estrella. Dibujo una estrella. Hago clic sobre el estilo y ya está. Trabajo ahora con texto, ¿ya? Texto, por ejemplo. Pero lo que no va a aplicar es cambio de fuente, ¿no? Porque no es un estilo no es un estilo de carácter, es un estilo gráfico. Entonces, a nivel gráfico, sí va a cambiar. Entonces, en carácter voy a poner el estilo normal y cambiaré una fuente más bold, como Bauhaus, por ejemplo. Y ahora se volvió Bauhaus. Ya. Bauhaus, esta fuente, y aplico el estilo. Como es bold, se puede apreciar mejor el estilo, ¿no? Y ya está. Entonces esto se puede editar, ¿no? Porque es un texto, ¿ve? Pero ya tiene el estilo guardado. Te repito, estilos de carácter es tal cual vimos en InDesign, ¿no? Tal cual. Nos permite configurar tipografía, color, subrayado, interlineado, tracking, pero estilos gráficos, todo el aspecto de color, efectos, todo ello. ¿Sí? Entonces, sobre un texto puedo aplicar estilo gráfico y estilo de carácter, sí, ¿no? Pero si aquí aplico el estilo gráfico, miren, no va a quedar muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuente que es muy delgada, tiene serifas y hace que no sea tan legible. Control Z, regreso. Esta opción ayuda muchísimo. Aquí también van a encontrar estilos ya preestablecidos. Selecciono, digamos, la forma y aplico uno de los estilos. Otro estilo. E incluso encuentran bibliotecas. Esta biblioteca les permite acceder, por ejemplo, efectos neón. ¿Ven? Efectos neón. O sea que selecciono el texto y le doy el estilo efecto neón. Ya está. ¿Ven? No tengo que hacerlo yo todavía porque ya hay un estilo de efecto neón. Saco un duplicado. ¿Qué más? Hay estilos tridimensionales como este, que es repetición, ¿no? Repetir. También hay estilos con degradado y con volumen. ¿Ven? Entonces ya es un tema de ir probando, practicando para que vean todas las alternativas que hay. También pueden aplicar estos estilos con motivos, ¿no? Tipo Bonster. Entonces hay una amplia galería para que puedan ir navegando. Y bueno, vuelvo a mi estilo, ¿no? Mi estilo creado, que sería el de acá. ¿Listo? Entonces, estas son las opciones de trabajo con estilo, ¿no? Todo lo que sería esta parte. Nos vamos bueno, voy a guardar el documento. Vamos a guardar el documento. Y ahora vamos a la parte de máscara, ¿sí? Vamos a la parte de máscara, que esto es muy importante, ¿no? Y el tema de máscara, bueno, hay dos opciones de máscara. Voy a cerrar todo esto que ya no utilizamos, no vamos a utilizar por ahora. Ya. Entonces, bueno, voy a colocar una imagen. Coloco una imagen, ¿no? De las que utilizaremos el día de hoy. Por ejemplo, esta imagen. Y coloco aquí. Esta imagen, de por sí yo puedo utilizar una forma, digamos, de una estrella predeterminada. Ya sea que tenga relleno o no, eso es indistinto, no tiene nada que ver, ¿sí? Se puede quitar el relleno, puedes quitar el trazo, absolutamente todo. La idea es que tengas la forma. Selecciono ambos elementos, nos vamos a objeto, vamos a máscara de recorte y le damos a crear. Control 7. Ya está la máscara. Esta máscara lo que hace es envolver o encerrar, ¿no? Al elemento conforme la forma.
Lo demás queda oculto y solo nos muestra el área de la forma dibujada. Entonces, con selección directa yo puedo hacer un clic sobre la imagen y puedo mover la imagen. ¿Ven? Es como que lo traslado, trato de cuadrarlo. También puedo modificar el tamaño, ¿no? Pero solo del contenido. Si yo quiero modificar todo en conjunto, entonces selecciono la forma y modifico el tamaño. Entonces, eso haciendo un recuento de lo que vimos en la primera sesión, ¿no? Yo enmascaraba las fotos para que solo me muestre un cierto área. Si quería modificar solo el contenido, con selección directa hacía clic y modificaba el tamaño de la imagen. ¿Ven? Entonces, quiere decir que puedo utilizar distintas formas, no solo predeterminadas, ¿no? ¿Y cómo hago para salir de esa máscara? Clic derecho, soltar máscara. Soltar máscara de recorte. Y ya está, ahí tenemos la foto y aquí la forma. Ahora voy a dibujar con pluma, ¿no? Dibujo con pluma, por ejemplo, como si estuvieras silueteando todo esto, ahí contorneando, más o menos ahí. Selecciono y control 7. Ya tengo ahí mi recorte. ¿Sí? Pero estos son máscaras de recorte. Esto aplica no solo a formas, también a texto, ¿no? Puedo editar un texto. Vamos a poner en mayúscula. Ya. Crezco el texto, crecemos el texto. Coloco nuevamente la imagen, pero otra imagen más horizontal. Y la imagen lo enviamos detrás. Derecho, organizar, enviar detrás. Tengo el texto y tengo la imagen. Seleccionamos ambos, control 7 y ya enmascaramos. ¿Eh? Ya enmascaramos. Si quiero editar la imagen, mover, cambiar de lugar, directamente no puedo porque lo que muevo es el texto. Así utilice selección directa, se sigue seleccionando el texto, ¿no? Muevo el texto respecto a la imagen. O sea, acá sucede lo contrario, ¿no? Muevo el texto respecto a la imagen. Pero la opción, en todo caso, nos vamos a la barra de control y vemos la segunda opción, un redondito que dice editar contenido, ¿no? Hago un clic y se activa ahora la imagen, es decir, el contenido. Por eso dice editar contenido. Y ahí podemos, pues, nuevamente reubicar, ¿no? Podemos crecer, quizás, con Shift, cambiar de lugar. ¿Ven? Eso es lo que podemos hacer. Pero salimos y lo bueno es que este texto es editable, ¿no? Por ejemplo, edito el texto, pero la imagen sigue ahí, solo que se va adaptando. ¿Ve? Entonces, eso puede aplicar tanto a imagen, perdón, a formas como a texto. Pero hay otra opción que no es máscara esto es máscara de recorte, ¿ya? Ahora, nuevamente coloco la foto, por ejemplo, esta foto, o bueno, estas dos fotos, dos imágenes, uno, dos. Primero voy a hacer lo siguiente. Dibujo una forma rectangular. Aquí dibujo una forma rectangular. Y tenemos aquí un degradado. Vamos a rellenar con un degradado predeterminado de blanco a negro. ¿Sí? Blanco a negro. Entonces, ¿qué es lo que hace el blanco, el degradado blanco-negro en Illustrator? ¿Se acuerdan de Photoshop? ¿No? Cuando hacemos máscara, el color blanco hace visible el área y el color negro oculta. Entonces aquí sucede lo mismo. El blanco hará visible y el negro ocultará la parte de la foto. Entonces selecciono ambos elementos, en este caso el degradado, y detrás está la imagen. Seleccionamos ambos, nos vamos a transparencia, ¿ya? Si es que no tienen activado, van a ventana, transparencia. Está aquí al final casi. O control F10, no, perdón, shift control F10. Entonces aquí eligen la opción crear máscara. Y ya está. Ya se creó la máscara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que este área blanca está más visible y el área oscuro, negro, está un poco oculto.
Si yo ahora dibujo otra forma detrás, ¿ya? Pero ya no negro, pues no, ya no degradado, mejor dicho. Voy a dibujar una forma que sea el mismo ancho, pero vamos a cambiar de color. Clic derecho, organizar, enviar detrás. Ya está. ¿Qué es lo que pasó? Que la imagen ahora se ha hecho un poco transparente este lado. ¿Ven? Este lado hacia donde se va el color negro del degradado se hizo transparente. Por eso se llama, ¿no?, máscara de opacidad. Entonces, si yo quiero editar el degradado que no sea tan, de repente, acá no quiero que sea transparente, quiero que sea el transparente a partir de aquí, casi de la mitad. Entonces, sobre nuestro panel de transparencia, y selecciono y nos vamos a la segunda miniatura que es la o el degradado. Ahora sí se activó el degradado y activamos la herramienta degradado con la tecla G y aquí modificamos, ¿no? ¿Para qué? Para que el blanco abarque más área y no sea tan transparente este área de la foto, sino que se haga transparente recién a partir de acá. Y ya está. Ahora salimos de esa opción como haciendo un clic sobre la foto. Aquí, dentro de transparencia, ¿sí? No acá, sino dentro de transparencia. Y ya está. Entonces muevo. Si yo lo coloco aquí, ¿no? Miren, voy a colocar, por ejemplo, delante de... Voy a sacar un duplicado con Alt. Selecciono, saco un duplicado con Alt. Aquí ya aplicó el degradado, ¿no? Aquí aplicó el degradado. Entonces quiere decir que podemos fusionar también fotografías, ¿no? Elimino el fondo. Para soltar esa máscara de opacidad, vamos aquí y damos a soltar. Soltamos y ahí tenemos, ¿no?, el o la transparencia. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, voy a dibujar o saco una copia, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que, bueno, yo tengo un fondo, igual, magenta. La foto lo colocamos aquí delante, pero no quiero que la foto se vea cortado aquí en la parte inferior, pues, ¿no? Quiero que se desvanezca. Para eso se utiliza justamente estas máscaras, ¿no? De repente estoy haciendo una invitación, una tarjeta, un volante, un flyer, un diseño para redes sociales, donde quiero colocar el producto y debajo la información, pero no quiero que se vea un corte así abrupto, ¿no? Entonces seleccionamos nuevamente la herramienta rectángulo, dibujamos el área, aplicamos el degradado, blanco y negro, ¿sí? Blanco y negro. Y bueno, cambiamos, pues, ¿no? Con la herramienta degradado. Clic, arrastra. ¿Por qué llevo el color negro hacia abajo? Porque ese área de la foto quiero que se haga transparente. Entonces selecciono el degradado y la foto que se encuentra detrás y le damos a, desde el panel transparencia, crear máscara. Ya está. Entonces miren, ya se hizo transparente esa parte inferior, ¿no? Si quiero editar ese degradado, ¿no? Quizás quiero llevar un poco más abajo todavía porque acá está casi un poco se ha volado, ¿no? Parte de la base. Entonces, no selecciono directamente la foto, sino nos vamos nuevamente al panel y selecciono la o el degradado. Ahora sí, activo la herramienta degradado con G y puedo editar aquí este área que quiero hacer transparente. Puedo bajar un poco más. Y ya está. Salimos haciendo clic en la foto. Y listo, ¿no? Entonces ahora ya puedo editar aquí el contenido. Puedo colocar aquí. Crecemos la fuente. Cambiamos el color a blanco. Vamos a cambiar aquí la fuente también.
¿no? Más o menos por ahí. Bien, entonces de esa forma ya no generamos un corte bien marcado, sino que generamos un desvanecimiento. Sí, bueno, entonces hasta aquí activo el chat. Me comentan si hay alguna consulta para poder continuar ya con la parte práctica. Sí, a ver, me comentan, ¿todo claro hasta aquí? ¿Ninguna consulta? No, ¿no? Ok, muy bien. Ujú. Bueno, la parte del degradado, más que degradado en sí es una máscara de opacidad, ¿no? Pero que se trabaja a partir de un degradado. Entonces recordamos de Photoshop cuando habíamos trabajado en máscaras, ¿no? Recuerden que en Photoshop máscara nos sirve para hacer visible un área y lo demás se oculta. Lo que se oculta está de color negro, ¿no? En la capa, y lo que está de blanco es lo visible. Entonces, de la misma forma trabaja aquí la máscara de opacidad. El negro lo que hace es ocultar, en este caso lo desvanece, y el blanco lo que hace es mostrar la parte de la imagen, ¿no? Eso es lo que sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, dibujo una forma, pero claro, la forma lo coloco detrás, ¿no? Detrás. Cambiamos el color, pero para que no se vea este cambio abrupto, lo que se hace es dibujar, ¿no? La forma para el degradado, ¿no? Para el degradado. Pero el degradado tiene que estar sobre la foto. A blanco y negro, obviamente la transparencia no quiero a este lado, ¿no? No a la derecha, sino a la parte inferior para que se mezcle con el fondo. Entonces tengo que cambiar con la herramienta de degradado hacia abajo, pero un poco desde acá más o menos, ¿no? No muy arriba. Selecciono la foto y el degradado y nos vamos a transparencia, máscara, crear máscara. Ya está. ¿Sí? Y si quieren editar nuevamente el degradado, seleccionan, vamos a ventana de transparencia y activan el degradado. Ahora sí, activan la herramienta de degradado con la tecla G y pueden editar, ¿no? O de repente desde más arriba o desde un poco más abajo. Y ahí tienen el desvanecimiento. Entonces, esto es una opacidad, es un desvanecimiento, ¿sí? No es un degradado amarillo, solo que se ve amarillo porque el fondo es amarillo, ¿no? Entonces, salimos. Si yo muevo este fondo amarillo, vemos que esto está medio transparente, ¿no? Si coloco, ahora se hace pues visible. ¿Ya? Entonces, de esa forma funcionan los degradados. Bueno, vamos a cerrar y vamos a pasar a la parte práctica y vamos a crear una pieza gráfica, ¿no? Que sería más o menos como la de acá. Sí, pero pues está dividido, ¿no? Está dividido, en este caso, por ejemplo, vemos aquí, las imágenes están divididas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Esto es un carrusel para Instagram. Esto de aquí es como para Facebook, por ejemplo, una foto vertical y otras dos, ¿no? Que hacen una secuencia, ¿no? Entonces hay en Facebook distintos formatos para poder armar una secuencia. Puede haber una imagen horizontal y debajo tres cuadrados, ¿no? También. Puede haber uno vertical y a la derecha dos cuadrados. Puede haber tres cuadrados también. ¿Sí? Entonces hay distintas formas creativas de hacer la composición, pero para Instagram no. Para Instagram todo es cuadrado, ¿no? Entonces puede ser un carrusel y una secuencia. Entonces el feed, al menos, la grilla, ¿no? Eso sí es lo que se arma de forma creativa dentro de lo que es Instagram. Entonces acá más o menos tengo la parte, ¿no? Que ya se ha trabajado. Por ejemplo, esto viene a ser carrusel.
Aquí sí las imágenes son, bueno, son bastante alta la calidad. Ahí está, ¿no? Miren, esto es carrusel, por ejemplo. Se abre una imagen o se muestra una sola imagen y ya sigue avanzando, va pasando a la siguiente y así, ¿no? Acá hay al menos cuatro imágenes. También el otro fue de esta forma, ¿no? En este caso no fue ya de 4, o sea, no fue, sino así, de 3. ¿Eh? Un vertical y dos cuadrados. ¿Sí? Entonces también es válido, ¿no? Cualquiera de las opciones. Sí, pero la idea es cómo configurar. Vamos a iniciar nuevo y generamos nuestras, primero, nuestra el formato, pues, ¿no? El formato. Pueden ir a móvil, van a visualizar aquí algunas opciones, ¿no? Preestablecidas, se dan cuenta que para móvil generalmente son los diseños tipo para redes sociales. Entonces acá vamos a colocar 1200 por 1200. Y vamos a colocar unas 3 mesas de trabajo. O dos. Ya, vamos a poner dos. Lo dejamos en RGB 72 píxeles por pulgada. Creamos, pero aquí tenemos solo 2 mesas, ¿no? En este caso son, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces acá, en esto es pues 4, ¿no? 4. Entonces, vamos a hacer el de aquí. Ya vamos a hacer el de acá. La composición es la misma, los elementos son los mismos. O si prefieren, podemos hacer el de acá, ¿no? Ya, entonces acá activo mesa de trabajo y van a visualizar, pues es 1080 por 1080 y aquí es prácticamente el doble, ¿no? Entonces, vamos aquí nuevamente, pero no vamos a trabajar en 1080, vamos a trabajar 1200 por 1200. Arrastro, esto lo dejamos aquí. Lo que haremos más bien es añadir una nueva mesa, ¿sí? Ya tengo uno, dos y añadiré otro debajo con Alt. Ya está. Ya tengo mis 2 mesas aquí juntas. Miren, me acerco, están juntas, ¿no? Puedo activar la herramienta mesa, bajamos y ahí nos vamos a dar cuenta. Sí, si yo no lo quiero hacer de esta forma, con las guías inteligentes, también lo pueden hacer con reorganizar. Aquí dice espaciado, ¿no? Por ejemplo, acá dejamos solo un píxel y ya está. Está bien unido, ¿no? Entonces pueden trabajar de esa forma. Pero claro, en este caso no necesito que sea, es decir, vamos a dividirlo en 2 columnas. Entonces activamos mesa de trabajo, reorganizamos y colocamos 2 columnas, ¿no? 2 columnas y ya está, ¿no? Más o menos ahí. Esto lo dejamos a este lado y esta mesa crecemos al tamaño de la otra mesa de lado. Listo, ya tenemos nuestras 3 mesas. Ahora vamos a configurar nuestros márgenes. Hay una forma más sencilla también de poder crear los márgenes, ¿no? Ya les enseñé una forma en la primera sesión, pero aquí vamos a ver de otra manera, que también es súper práctico. Por ejemplo, dibujo el cuadrado 1200 por 1200. Ya está. Colocamos en nuestro área. Esto lo vamos a desplazar, ¿no? Un desplazamiento desde trazado, desplazamiento, menos 80 píxeles. ¿No? 80 píxeles hacia el interno. Menos, no 80. Si doy 80 se va hacia el exterior. Ya. Esto, quito el relleno, me quedo solo con trazo y lo cambiamos pues a verde más o menos, ¿no? Un color que se pueda diferenciar. Selecciono y nos vamos a ver. Vamos a guías, ¿no? Desde aquí, desde guías, ustedes ven la opción que dice crear guías con control 5. Control 5 me permite convertir ese trazo que acabo de dibujar a una guía. Y miren, ahora se ha convertido en guías. ¿Ven? Ahora son guías. ¿Ven? Entonces ya no son trazos. Selecciono, miren. Estos son guías, ya no se mueven, son guías. Vamos a ver guías y desbloqueo las guías y ahora sí se puede activar, ¿no? Pero no son formas, ahora son guías. ¿Por qué? Miren, yo paso el cursor y aparece ahí el nombre de guía.
Entonces selecciono estas guías, puedo sacar copias, ¿no? Control Z, vamos a regresar para que vean el proceso. ¿Ya? Selecciono, Control C, saco una copia, o desde edición, copiar, y nuevamente volvemos, pegar en todas las mesas. Y se pegó en todas las mesas, ¿no? Pero claro, acá ya no necesitamos, al menos aquí, es distinto, ¿no? Porque no estamos hablando de un formato cuadrado, ¿no? Acá ya es diferente. Entonces vamos a crecer de esta forma hasta abajo. Igual desactivamos la cadenita y colocamos aquí 2400. Nos centramos y listo, ¿no? Igual utilizamos la misma opción. Objeto, trazado, desplazamiento y ya quedó el menos 80. Listo. Ahora sí selecciono todo. Nos vamos a ver. Guías, crear guías. Control 5. Creamos guías. Ahora todos son guías. Y ya está. Ahora sí nos vamos a bloquear. Bloqueamos guías y ya está. Ya no se mueve para nada. Ahora sí podemos empezar a diseñar tranquilamente con estas guías. Control R, activo. Estas son las guías con las que trabajamos la primera vez, ¿no? Clic, arrastraba y generaba mis guías así de esta forma con referencia a mi dibujo que ya había hecho. Más o menos algo así. Pero ya con esta opción ya no necesito. ¿Por qué? Porque a partir de la forma ya he creado, lo he convertido a guías. ¿Ya? Entonces ya podemos empezar a diseñar. Creamos nuestras capas, no olviden. Vamos a... lo había cerrado, ¿no? Hace un momento. Entonces vamos a desplegar este área. Vamos a crear las capas de trabajo. Vamos a crear desde fondo, ¿no? Doble clic, colocamos fondo. Doble clic. Vamos a poner aquí vectores. Vamos a poner imágenes. Texto. Y por aquí ponemos el logotipo. Ya está. Entonces, empezamos por el fondo, ¿no? Estas guías lo vamos a llevar, vamos a cambiar el nombre, guías. Y lo llevamos delante, por encima de todas las capas. ¿Por qué? Porque cada que dibujemos, diseñemos, lo cambio de color, por ejemplo, esto, no debe tapar. Las guías siempre van a estar ahí, visibles, siempre. El diseño queda debajo. ¿Por qué? Porque las guías, sin la guía no podemos trabajar de manera correcta. Entonces ya tengo ahora para poder colocar. Selecciono la capa de fondo. Vamos a colocar y elijo la imagen que me servirá como para el fondo, ¿no? Esta imagen, por ejemplo. Selecciono, crecemos la imagen, crecemos un poco más. Pero ya que es parte de un fondo, ¿no? No me conviene que la imagen tenga tanto protagonismo. Así es que dibujo todo el área, un color. Voy a sacar colores, ¿ya? La parte de colores. Ya saben cómo generar la paleta de color. Otra opción, saco un duplicado de la foto. Si es que yo quiero usar los tonos de aquí, esta imagen lo podemos convertir a lo podemos convertir también a un mosaico, ¿no? Entonces, previamente hay que incrustar la imagen y elegimos crear mosaico de objetos. Aquí convertimos, ¿no? La cantidad de cuadrados que queremos tener, ¿no? El tamaño, nos dice por eso espaciado, si queremos generar un espaciado, por ejemplo, unos 5 píxeles de separación. Esto es el tamaño, ¿no? El tamaño de la imagen, tamaño actual, tamaño nuevo, número de azulejos, acá nos dice ancho 10, alto 10, ¿no? Y bueno, vamos a dar OK. Miren, me ha generado azulejos a partir de la foto. Elimino la foto, me quedo con los azulejos y de todo esto ya puedo guardar aquí mi paleta de color. Pero todo es demasiado, ¿no? Así es que desagrupo y solo me quedo con el de acá. Este podría ser, este de acá también, ¿no? Si es que, porque voy a añadir otros tonos. Esto ya lo eliminamos. Me quedo con estos colores, pero añadimos también un amarillo.
Voy a utilizar un amarillo. Más o menos este amarillo, ¿no? Y este púrpura también lo vamos a hacer un poco más intenso. Esto sí, quitamos solamente el rojo. Ya, entonces ahora sí selecciono. A esto también lo vamos a hacer un poquito más pastel. Selecciono todo y lo guardamos en nuestras muestras como una nueva carpeta, ¿no? Pastel, vamos a poner. Ya está, ya se guardó nuestra carpeta de colores. Ahora sí, ya no vamos a estar calculando qué color usar porque ya tenemos una carpeta de colores, ¿no? Que es lo correcto en realidad. Entonces pintamos de este color, saco una copia, control C, pero como ya esto se ha quedado, ¿para qué? Para fusionarlo. Desde transparencia elegimos color. ¿Para qué? Para que se vuelva un solo tono la foto. Esa copia previa lo pegamos delante, pero a esto bajamos la opacidad y ya tenemos este resultado. ¿Por qué? Porque si no tuviera esta base, se vería así. Se vería como que los colores, ¿no? Y de esta forma se ve todo uniforme, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Seleccionamos y lo vamos a centrar, ¿no? Más o menos ahí. Ya está. Entonces, esta forma al menos, recuerden que está funcionando como el fondo en general de todo. ¿Ya? No importa lo que queda afuera, porque luego vamos a ir a ver vista de recorte y nos va a mostrar solo lo que queda para exportar, ¿no? Entonces desactivamos la opción vista de recorte, seleccionamos control X y lo llevamos a la capa de fondo. ¿Por qué? Porque se ha ido a la otra capa. ¿Ya? Entonces aquí, miren, ¿no? Al menos estas imágenes, estos vectores, control X, eso debería estar aquí, en la capa de fondo, ¿no? Al igual que la la capa de la fotografía, ¿no? Al menos todos estos elementos, alejamos, ahí van a visualizar. Esta es la capa de guías, pero aquí se ha mezclado todo. ¿Ven? Aquí está, aquí se ha mezclado todo. Entonces, en la capa de guías, por eso les decía, la capa de guías debe estar solo, no debe haber nada. Seleccionamos estos tres, control X, y sigue aquí, una copia, nos vamos a la capa de fondo y pegamos. Bueno, o sea, hay un conflicto aquí. Estos son las guías, ya no necesitamos estos colores, así es que nos vamos a la capa y bloqueamos todas las demás. ¿Ya? Para evitar esto, bloqueamos, coloco la foto, ¿no? Ya vimos la parte del proceso, dibujo todo el área. Color, saco un duplicado, control F, pego encima, normal y bajamos la opacidad. Más o menos ahí. Ya miren, ya está en la capa de fondo. Bloqueamos esa capa y desbloqueamos la capa vectores. Y ahora trabajamos sobre la capa vectores. Aquí vamos a visualizar primero los textos, ¿no? Texto, pero este texto no funciona como parte de contenido, porque ese texto no es editable. Entonces eso funciona como parte del diseño, ¿no? Entonces acá vamos a colocar la forma, este texto empezamos creciendo el tamaño, hacemos, rotamos, lo colocamos por aquí, respetando nuestros márgenes, cambiamos el color y también la fuente, ¿no? Desde carácter, lo pueden hacer desde propiedades o desde aquí, la parte superior. ¿No? Una fuente que sea estilizado, ¿no? Que también tenga, voy a hacerla de acá. Vamos a ver una fuente un poco más estilizada, ¿no? Que nos ayude para este tipo de diseño. Esto no. Esta fuente.
Vamos a reducir un poco el tamaño. Ahí. Este texto lo vamos a duplicar. ¿Sí? Puedo sacar un duplicado, puedo sacar cantidad de copias, ¿no? De distintas formas. Por ejemplo, puedo hacer una repetición, ¿no? Saco un duplicado con Alt, vamos a la herramienta fusión, clic y clic. Ya tenemos la repetición. Objeto, fusión, opciones de fusión, pasos especificados y aquí colocamos la cantidad, ¿no? En este caso ya está. Si quiero añado, por ejemplo, 2 repeticiones más, ya está. Pero si yo selecciono este texto y bajo la opacidad, por ejemplo, a 15, afecta a todo. ¿Por qué? Porque es una fusión de elementos. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos separar. Aquí, por ejemplo, está separado cada fila de texto, ¿no? Ya no funciona como un texto editable. Selecciono uno de ellos y lo modifico a 25, ¿no? Y así, esto es opacidad, ¿sí? 50 y ahí se va haciendo más visible el texto, ¿no? Entonces, igual, si quiero, lo acerco, entonces afecta a todo, ¿eh? Afecta a todo. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces acá seleccionamos clic derecho, lo que queremos es trabajar por separado, lo expandimos. Y ya se convierte a contornos y además lo desagrupamos. Esto es uno, esto es otro y esto de aquí es otro, ¿eh? Entonces ahí podemos seleccionar las 4 filas de texto, ¿no? Shift, Control, O, para que todo sea con contornos y con esta opción de distribución, ¿no? Vamos a desactivar la opción de mesa de trabajo y distribuimos con selección, respecto a la selección, ¿no? Y ya está. Solamente cambiamos el orden ahora, ¿no? Cambiamos el orden, seleccionamos estos, organizar, enviar detrás, seleccionamos, organizar, enviar detrás y esto también. Vamos a colocar ahora los elementos ya calados. Colocar, selecciono la imagen, ya calado. Esos recursos ya lo deben tener ustedes. Esto es de acá. También el logotipo. Y colocamos. 1, 2, 3. Coloco aquí la imagen principal. Más o menos por aquí. Y estos textos lo vamos a bajar un poco más la opacidad, ¿no? Para que no irrumpa mucho con la lectura. Y esto también. Entonces ya se ve como un degradado, ¿no? Este texto o esta imagen ya podemos trabajar con un efecto de sombra para que despegue del fondo, ¿no? Las imágenes, control X, lo llevamos a la capa de imágenes, ¿no? Desbloqueamos y pegamos. Ya está, la capa de imágenes. La capa de vectores, aquí dibujamos un elipse, colocamos por aquí, cambiamos el color. Este elemento lo dejamos por aquí arriba, más o menos, pero saliendo por aquí también, un poco más grande. Este elemento vamos a crecer un poco más, ¿no? Más o menos por aquí. Más o menos ahí y vamos a bajar la opacidad un poquito. Ahora sí, a este elemento, control Y, seleccionamos el elipse y podemos crecer un poco más todavía. Esto puede pasar hasta el otro lado, no hay problema, porque recuerden que es como una secuencia, ¿no? Se arman las imágenes. Selecciono la imagen y vamos a apariencia para añadir una sombra paralela. Aquí sí desenfocamos unos 5 píxeles siquiera o más, porque recuerden que es una imagen grande, ¿no? Y el desplazamiento también puede ser 7, 7 y un desenfoque incluso más todavía, ¿no? 15, por ejemplo. Cuanto más la opacidad, podemos bajar un poco, ¿no? Por ejemplo, 70 y aquí en 10. Listo. Ya tenemos ahí.
Y sobre la capa del logotipo, vamos a llevar este logo. Control X, lo llevo a la capa del logotipo. Y miren, lo que vamos a aplicar acá será elegí una imagen para que vean la parte del proceso de calco. Vamos a elegir logotipo en blanco y negro. Ya se vectorizó, ¿no? Ya está vectorizado. Expandimos, clic derecho, desagrupamos. Nos quedamos con lo esencial, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo borro acá? Miren, borro todo lo blanco. Si borro lo que es negro, me estoy volando la gorrita, ¿no? Entonces no me conviene. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues sí, acá lo que hacemos es dibujar, en todo caso, un elipse. Un elipse voy a dibujar de cualquier color, lo llevo detrás. Seleccionamos y vamos a hacer de que esto se convierta como una forma. Ya, entonces esto, bueno, igual lo vamos a eliminar, todo esto. Y ahora selecciono ambos elementos y vamos al creador de formas. Hago un clic sobre este área. Clic, clic. Aquí también. Y este área de la gorrita. Ya, eso es todo con lo que nos quedamos. Este área, esto y esto. Arrastramos. Ah, y también los cortes, ¿no? También los cortes. Así es que vamos a seleccionar todo lo que no necesitamos. Prácticamente esto. Esto de acá también. Todo lo que no necesitamos. Menos esto de acá. Y esto, ¿no? Entonces, y ahora sí, seleccionamos todo. Nuevamente, miren, estos elementos selecciono y los recortamos con buscatrazos. Aquí igual, ¿no? Porque es una forma, así que igual esto lo recortamos y listo. Esto y esto. Lo volvemos a una forma compuesta. Una forma compuesta y expandimos y recortamos a todo lo demás. Esto es una forma compuesta. Seleccionamos y recortamos. Y hasta si trasladamos todos estos elementos, sería nuestro logotipo, pero todavía nos ha quedado ese borde fuera, ¿no? Que ya no necesitamos. Activo la herramienta borrador. Doble clic, crecemos el borrador, ¿no? En tamaño más o menos por ahí. Un poco más. Cambiamos acá 0 y acá también, ¿no? Acá al 100%. Y borramos todo este área. Nos acercamos, solo borramos este área. Ya de por sí con eso lo separamos. Esto ya no necesitamos. Esto tampoco. Y ya nos quedó aquí la gorrita, ¿no? Con la herramienta lápiz modifican o editan la forma. Selecciono todo, control G y ya tenemos nuestro logotipo. ¿No? Entonces ahora sí, vamos a copiar el texto de este lado. Vamos a copiar estos detalles. Control X, lo pegamos en la capa de texto, ¿no? Aquí. Siempre trabajando con los márgenes, saco un duplicado. Ahí. Capa de vectores. Control Y, selecciono. Con Alt saco un duplicado. Control Y y lo ponemos la opacidad en 100, ¿no? Sin nada de transparencia. Nuevamente copiamos el texto de aquí. Este texto prácticamente es, ¿no?, lo mismo, pero solamente con una sombra. Con una sombra. Y la parte de esta imagen, ¿no?, que está trabajado, por ejemplo, con pluma. ¿Ya? Esa parte final, ya para terminar, coloco la imagen, ¿no?, que es una imagen trabajada con pluma. Es esta fotografía.
Coloco la foto, acercamos, activamos pluma y contorneamos, ¿no? No de manera exacta, porque no, claro, va a funcionar como una máscara, ¿no? Va a funcionar como una máscara, entonces esto se puede trabajar con, ya con pluma se puede editar porque son puntos de ángulo, ¿no? Pero no, tiene que ser perfecto, porque es para generar un detalle de tipo pop, ¿no? Y bueno, es una tendencia que se está usando hoy en día bastante en lo que es el diseño vectorial. Ya, entonces miren, más o menos ahí ya tengo casi la forma. Termino este área porque quiero mantener la foto, ¿no? Tal cual, o sea, si no lo vectorizo, pero yo quiero mantener la foto. Quito el relleno y saco una copia de ese trazo. Control C, control 7, crecemos un poco, control V, pego la copia y cambio de color según nuestra paleta de color. Y la imagen lo traemos delante. ¿Ven? Entonces no tiene que ser perfecto, ¿no? Pero ya nos permite crear este acabado más interesante. Alt, saco un duplicado, ¿no? Lo ponemos hacia este lado, con Alt saco otro duplicado y cambiamos de color. Seleccionamos los tres elementos, rotamos de manera muy sutil, reducir un poco, más o menos ahí. Y a este elemento vamos a añadir un desenfoque, ¿no? Efecto, desenfoque gaussiano, para que nos dé la sensación de acercamiento. Ya, ahí sacamos otro duplicado por aquí, ¿no? Que conecte un lado con el otro. Y pegamos estos detalles que serían simplemente trazos, ¿no? Simplemente son trazos. Esto también. Trazos para que nos ayuden a dar más detalle al producto, ¿no? Lo que se quiere resaltar. Y bueno, esta parte del producto, ¿no? Que traigo para este lado, ¿ya? Porque bueno, el tiempo sí queda corto, pero miren, ya tenemos ahí la composición. ¿Ven? Ya tenemos la composición. Ahora ya nos queda solo exportar, ¿no? Estas mesas, que serían 3 mesas, 1, 2, 3. Y añadimos por último el destello, que le da un toque más interesante, ¿no? Añadimos el brillo y cerramos por aquí. Y ya está. Vamos a archivo, exportar como, y elegimos JPG, usar las 3 mesas. Pueden crear una carpeta adicional, ponen diseños, postre, postre. Doble clic y guardan aquí las imágenes, ¿no? Alta, no lo pueden dejar en 150 para que no sea tan pesado. Y listo, ¿no? Ingresamos y aquí tenemos las imágenes exportadas. Listo. Entonces activo el chat y nos quedamos hasta aquí. Me comenten qué les pareció y no se retiren porque se estará pasando el link de asistencia. ¿Sí? Activo el chat. Ujú. Muchas gracias también a ustedes. No se retiren porque les van a pasar el link de asistencia. Sí, los destellos se gradúan, eso ya lo vimos en la sesión correspondiente. Vimos las formas, ¿no? De poder editar. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Cuídense y quédense porque les van a pasar el link de asistencia.